Hola, buenas noches queridos hermanos, ¿cómo les va? Otra vez estoy reunido con ustedes en esta noche para poder estudiar un poco más de las Sagradas Escrituras y en esta oportunidad quería charlar con ustedes los Sagrados Mandamientos, ¿sí? La ley de nuestro amado Dios. Hice un video que llevaba por título El sábado creado para ver su sacrificio. ¿Sí? Este es el título que le puse en relación al sábado y el sábado, la relación que tiene con nuestro amado Salvador Jesucristo. Para explicar un poco en relación a esto que quería presentarles en ese video sobre el sábado, cometí un terrible error y quiero pedir disculpas a todos aquellos que lo vieron. Dije que la ley había sido modificada. Bueno, no hay excusa para semejante error, pero bueno, pido disculpas a aquellos que han escuchado, ¿sí? Lo que dije en ese sentido, la palabra que utilicé, ¿no? Lo que quise decir no fue modificado, por cuanto la ley no puede ser modificada. Si la ley pudiera ser modificada, Cristo no tendría que haber sufrido la muerte, ¿sí? Para rescatarnos. La palabra que tendría que haber utilizado, que es la correcta, es adaptada. La ley fue adaptada. Como quiero hablar de la ley, quiero que todos tengan la oportunidad de escuchar lo que voy a decir, más allá de los conceptos que tienen en relación a la ley, y creo que la mayoría, aquellos que creen en la ley, saben que no es un tema menor, y no es un tema para tomarlo a la ligera, el asunto de la ley de nuestro amado Dios. En relación a la ley quería tocar este punto al cual me estoy refiriendo sobre la adaptación de la ley, utilizando como siempre, por un lado las Sagradas Escrituras, pero también por mi fe, presentar también los escritos de la mensajera de Dios, la hermana White, para presentar, ¿sí? Como ella, inspirada por Dios, presentó esta evidencia que les quiero presentar en esta noche. Nosotros siempre cuando tenemos conocimiento de las cosas, no solamente de las Sagradas Escrituras, sino en el mundo en el cual vivimos, siempre tomamos palabras y estas palabras, ¿sí? Les damos entidades diferentes o valoraciones diferentes. Por ejemplo, si a uno le preguntan cuál es el antónimo de la palabra amor, en este mundo generalmente le van a contestar odio. Pero bíblicamente el antónimo de la palabra amor es egoísmo, porque el amor lo da todo y el egoísmo lo pide todo. Y nosotros comprendemos el amor a través de lo que Cristo hizo por nosotros. No solamente lo que Cristo hizo, sino también lo que Cristo nos enseñó, ¿sí? El amor de nuestro Padre Celestial al enviarlo a Él para rescatarnos, ¿no? Al entregar a su propio Hijo. De la misma forma, si nosotros buscamos el antónimo de la palabra pecado, ¿sí? El antónimo de la palabra pecado es vida eterna. Por cuanto el pecado es muerte, ¿sí? El sinónimo del pecado es muerte, ¿no? Y el antónimo, ¿sí? Es vida eterna. Cristo, ¿sí? nos rescató de nuestra condición, nos rescató a través de su propio sacrificio. Y la ley, ¿sí? Es no solamente importante en este sentido, sino fundamental para que nosotros comprendamos, ¿sí? El valor que tiene el sacrificio de Cristo. Cuando nosotros miramos la ley, lo que vemos en la ley generalmente es el gobierno, ¿sí? El carácter de Dios. Hay un libro que se llama Cada día con Dios. En la página 285 dice: el amor a Dios sobre todas las cosas y el amor al prójimo son los dos grandes brazos de los cuales dependen la ley y los profetas. Cuando uno ve la ley, lo que generalmente le ocurre es que, más allá de la comprensión que uno tenga sobre la ley, sobre el estudio personal
de los mandamientos es lo que nos han enseñado en relación a la ley. Y la ley lo que claramente manifiesta es que existen dos claros brazos de los cuales depende toda la ley, ¿sí? Como lo acabo de leer, ¿sí? El amor a Dios y el amor al prójimo. Esto se lo ha definido como la ley resumida, pero no existe tal cosa como la ley resumida. Cuando uno comprende, empieza a estudiar y a, como decía el profeta, ¿no?, meditar en la ley de Dios y estudiar todo lo que tiene que ver con la ley de Dios, entiende que al principio de la caída del ser humano, la caída de Adán y Eva, la caída fue por comer, ¿sí?, de un fruto que Dios mandó no comieran. Este fruto era un árbol del conocimiento del bien y del mal. Entonces nos tenemos que remontar, cuando hablamos no solamente de la ley, sino del pecado, ¿sí?, nos tenemos que situar en la comprensión sobre la ciencia del bien y del mal, ¿sí? Cuando Adán y Eva, ¿sí?, desobedecieron la palabra de nuestro Dios, al tomar de este fruto, llegaron al conocimiento, ¿sí?, del mal, ¿sí? El conocimiento del bien lo tenían por cuanto nuestro Padre y su Hijo los habían creado, tanto Adán como Eva. Pero el conocimiento del mal les llegó a través de lo que Satanás hizo sobre ellos. Ni aun Satanás, ¿sí?, tiene todo conocimiento en relación a su propia existencia. Los únicos que conocen todas las cosas son nuestro Padre Celestial y su Hijo. Y por ser los únicos conocedores, ¿sí?, tanto de la ciencia del bien y del mal, la ley, ¿sí?, que es una ley que tiene como base el amor, fue adaptada tanto para los seres santos como para nosotros que somos seres pecadores. Quiero presentarles unas cuantas citas que tienen relación con esto que les estoy diciendo, para que tengamos conocimiento, si no lo tenemos ya, de cómo Dios obra, ¿sí?, y cómo su ley es una clara demostración no solamente de su amor, sino también de nuestra imposibilidad para, en nuestra condición de pecadores, nuestra imposibilidad de poder honrarlo como Él se merece, si no comprendemos en su totalidad cómo Él conoce todas las cosas y por conocer todas las cosas adapta las cosas en su amor infinito para nuestro bienestar. En Mensajes Selectos, en el tomo 1, en la página 257, dice de la siguiente forma: la ley de Dios existía antes de que el hombre fuese creado. Fue adaptada a las condiciones de seres santos. La ley, ¿sí?, es una adaptación. Como Dios conoce todo el conocimiento, tanto del bien como del mal, aún antes de que Satanás se revelara, Él conoce lo que es contrario a su voluntad. Lo que es contrario a su voluntad, ¿sí?, es claramente un pecado, ¿sí?, claramente algo que le hace mal a cualquier ser creado por Él. Entonces la ley fue adaptada siempre en relación a la condición de sus criaturas. Dice, fue adaptada a las condiciones de seres santos, aún los ángeles eran gobernados por ella. No se cambiaron los principios de justicia después de la caída. Nada fue quitado de la ley. La ley, ¿sí?, tiene como primera base el amor a Dios y como segunda base el amor al prójimo. Y de esa ley, ¿sí?, que es una ley de amor, amar a Dios y amar al prójimo, surgen las demás cosas en relación a la condición de la persona que la recibe. Los seres santos recibieron esta ley simple, amar a Dios y amar al prójimo, por cuanto en su condición de santo, sin pecado, no necesitaban otros mandamientos para que tuvieran una relación con Dios. Por eso que dice claramente la hermana White, fue adaptada a las condiciones de seres santos. A los ángeles, aún los ángeles eran gobernados por esta ley, ¿sí?, una ley que habla del amor a Dios y del amor al prójimo.
No se cambiaron los principios de justicia después de la caída. Nada fue quitado de la ley. Nada, ¿sí? Cuando se refiere a que nada fue quitado, nada que tenga que ver con el amor a Dios y el amor al resto de sus criaturas. Los principios no fueron cambiados. No pueden ser cambiados los principios porque los principios, o el principio de la ley es el amor, ¿sí? Tanto el amor a Dios como el amor a nuestros hermanos. Continúa diciendo, no podía mejorarse ninguno de sus santos preceptos, ¿sí? Y así como ha existido desde el comienzo, de la misma manera continuará existiendo por los siglos perpetuos de la eternidad. Dice el salmista, hace ya mucho que he entendido tus testimonios, que para siempre los has establecido. Nuestro Padre Celestial, ¿sí? Cuando creó, ¿sí?, a todos los seres, antes de crear al ser humano, cuando les dio la ley que les dio, ¿sí?, la ley que gobierna, ¿sí?, su gobierno, es una ley de amor. Amarlo a Él, ¿sí?, a nuestro Creador, o a su Creador, y amar al resto indistintamente, ¿sí?, sin distinción. Pero cuando el hombre, ¿sí?, cayó en pecado, tuvo que ser adaptada la ley, ¿sí?, y poner mandamientos para poner un marco de mayor comprensión en relación a la condición pecadora del hombre. ¿Por qué digo todo esto? Lo digo en relación a la evidencia que les voy a presentar ahora mientras estudiamos. Cuando Dios creó a los seres del universo, no les dijo que no tenían que hacerse imagen de ninguna cosa, porque los seres santos no necesitan hacerse imagen de nada. Tampoco les dijo, sí, que no tenían que matar, ni no tenían que codiciar, porque no entenderían, seres santos no entenderían qué es codiciar o qué es matar, o qué es fornicar, ¿sí?, o hurtar. Estas leyes están puestas para seres, ¿sí?, que han transgredido la ley de Dios, y que en los 10 mandamientos lo que se plasma claramente es una adaptación de la ley para nuestra condición de pecadores. Una cita que quería leerles está en el Conflicto de los Siglos, en la página 484, y que habla un poco de esto que les estoy manifestando. Dice, el pecado es un intruso y no hay razón que pueda explicar su presencia. Es algo misterioso e inexplicable. Excusarlo equivaldría a defenderlo. Si se pudiera encontrar alguna excusa en su favor o señalar la causa de su existencia, dejaría de ser pecado. El pecado no tiene razón de ser. Nosotros no podemos, ¿sí? Yo he escuchado a algunos pastores decir, aquellos que conocen el libro Patriarcas y Profetas, donde claramente en el principio habla de la rebelión de Satanás, diciendo que Satanás no sabía que Cristo era el Hijo de Dios. O sea que le están dando una excusa a Satanás, ¿sí? Como el Padre lo presenta a Cristo como un igual, ¿sí?, que lo debían adorar como si antes no hubiera existido esa situación, le dan la excusa a Satanás como que Satanás se rebeló porque Dios lo puso a su Hijo como un igual. He escuchado esto de pastores. Ahora, esto es una excusa que se le da a la rebelión de Satanás, y la rebelión de Satanás no tiene ninguna excusa, el pecado no tiene excusa. Dice, si se pudiera encontrar alguna excusa en su favor o señalar la causa de su existencia, dejaría de ser pecado. La única definición del pecado es la que da la palabra de Dios. El pecado es infracción a la ley. Esto es el pecado. Y tenemos que tener en cuenta que fundamentalmente, ¿sí?, estas palabras. El pecado es infracción a la ley. ¿A qué ley? A la ley de nuestro Padre Celestial. ¿Y cuál ley? ¿Sí? La ley, obviamente, de amar a Dios y amar al prójimo, ¿sí?, sin distinción. Esta es la ley primaria, para decirlo de alguna forma. La ley básica donde, ¿sí?, seres que no conocen el pecado entienden exactamente lo que Dios está manifestando. Aunque Dios conoce todas las cosas y conoce la enormidad de lo que significa el pecado, ¿sí?, y cuánta adaptación tendría que haber, o mejor dicho,
cuántos preceptos tendrían que haber si Dios claramente tendría que explicar punto por punto, ¿sí?, lo que significa, ¿sí?, el pecado presentado en la ley. Dios nos da 10 mandamientos para que nosotros en esos 10 mandamientos comprendamos, ¿sí?, no solamente su amor, sino el sacrificio de nuestro Salvador por nosotros. Continúa diciendo, es la manifestación exterior de un principio en pugna con la ley de amor que es el fundamento del gobierno divino. O sea que el pecado, ¿sí?, lucha constantemente con la ley de amor de nuestro Padre Celestial y de su Hijo. Dice, antes de la aparición, continúa diciendo, del pecado había paz y gozo en todo el universo. Todo guardaba perfecta armonía con la voluntad del Creador. El amor a Dios estaba por encima de todo, y el amor de unos a otros era imparcial. O sea que esta es la ley en un mundo sin pecado. Amor a Dios y un amor imparcial, ¿sí?, entre los seres creados por Dios. Este es el basamento de la ley de amor. Amor a Dios y amor al prójimo. Y claramente pone imparcialmente, ¿no? Un amor imparcial, sin distinción entre uno y otro, ¿sí? No amar más a un hijo o a una madre, ¿sí?, o a un padre o a un amigo, ¿sí?, más que a otra persona. El amor en los seres que no son pecadores o que no transgredieron, ¿sí?, es imparcial absolutamente. Dice, Cristo, el Verbo, el unigénito de Dios, era uno con el Padre eterno, uno en naturaleza, en carácter, en designios. Era el único ser en todo el universo que podía entrar en todos los consejos y designios de Dios. Cristo es igual al Padre. Cristo dijo muchas veces, mi Padre mayor es que Él, porque es su Padre. Pero no hay distinción entre el Padre y el Hijo. Y claramente, Cristo lo manifiesta a través de la inspiración de la profeta de Dios. Fue por intermedio de Cristo por quien el Padre efectuó la creación de todos los seres celestiales. Por él fueron creadas todas las cosas en los cielos, ora sean tronos o dominios o principados o poderes. ¿Sí? Cita Colosenses 1:16. Y todo el cielo rendía homenaje tanto a Cristo como al Padre. Entonces, cuando nosotros vemos, ¿sí?, claramente en la ley, lo que vemos en la ley, ¿sí?, en los 10 mandamientos, vemos una ley que lo primero que hace es mostrarnos nuestra condición de pecadores. La ley del cielo lo único que hace es presentar el amor. Esta es la ley. La ley que nosotros tenemos, una ley que Dios adaptó por amor a nosotros para mostrarnos nuestra condición y que busquemos, ¿sí?, ser rescatados de nuestra condición. Hijas de Dios, ¿sí?, un libro en la página 85-86, habla sobre el amor, ¿sí?, y nos presenta el amor de esta manera. Dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y a tu prójimo como a ti mismo. Lucas 10:27. Este es el mandato de Dios, y Jesús nos dejó un requerimiento adicional. Este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. Juan 15:12. No debemos simplemente amar al prójimo como a nosotros mismos, sino amarnos unos a otros como Cristo nos ha amado. Y cuando comprendemos, ¿sí?, no solamente la ley en el contexto real en el que fue adaptada o por qué fue adaptada, comprendemos las palabras de Cristo. No simplemente, ¿sí?, la ley es amar a Dios y amar al prójimo como a uno mismo, es amar a Dios por sobre todas las cosas y a nuestro prójimo como Cristo nos amó. Cristo, cuando vino y vivió en esta vida, en la humanidad, nos dejó este gran mandamiento. Solamente Dios puede dar mandamientos. Cristo dio otro mandamiento, ¿sí?, el 11º mandamiento. El 11º mandamiento es para que nosotros comprendamos lo que es realmente amar al prójimo. Para poder nosotros amar al prójimo tenemos que verlo a Cristo, ¿sí? No podemos ver la ley, tenemos que verlo a Él, porque como Él amó, nosotros tenemos que amar. Y no podemos amar como Él amó si no nos entregamos plenamente a Él, si no vivimos en relación con nuestro amado Salvador. Como el Padre me ha amado, dice, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor.
si guardáis mis mandamientos, y ahora lo pone en plural, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en mi amor. Los mandamientos de su Padre son sus mandamientos, ¿sí? Porque tanto el Padre como el Hijo nos han amado con un amor insondable, un amor insondable. Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea completo. Continúa diciendo la profeta. Este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. Para nosotros comprender, ¿sí?, la ley, tenemos que meditar, no solamente en la ley, sino meditar en el amor de Dios. La ley que nosotros tenemos es una adaptación, ¿sí?, por nuestra condición. En el Deseado de todas las gentes, ¿sí?, en la página 248, Cristo habla no solamente de la ley, sino habla de parte de la ley, para que nosotros tengamos un contexto real en relación a por qué esta adaptación. Dice, todas las cosas fueron creadas por el Hijo de Dios. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que es hecho fue hecho. Y puesto que el sábado es un monumento recordativo de la obra de la creación, es una señal, el sábado, del amor y del poder de Cristo. Cuando hablé sobre el sábado, creado para ver su sacrificio en relación a Cristo, presenté esta cita. Esta cita lo que nos presenta es que el sábado no fue creado en la eternidad, sino que el sábado fue creado con la tierra. Ahora, no tenemos conocimiento, ¿sí?, ni de las escrituras, ni de los escritos de la hermana White, sobre que los otros mundos guarden un día como nosotros guardamos el sábado. ¿El sábado por qué fue hecho? ¿Sí? Dice que fue hecho por causa del hombre. Entonces tenemos que entender que si el sábado, el fundamento del sábado fue puesto en el Edén, y que Dios conoce todas las cosas, claramente entendemos que Dios sabía que lamentablemente el hombre iba a transgredir, iba a pecar. Entonces el sábado fue puesto como una señal para que podamos ver a Cristo, ¿sí?, quien iba a ser el que nos iba a rescatar. Las palabras de la mensajera de Dios presentan a Cristo como, Cristo mismo se señala a sí mismo como Señor del sábado. La palabra, cuando se dice Señor del sábado, se dice que Él es dueño del sábado, creador del sábado, ¿sí? Uno mayor que el sábado está acá, ¿sí? Cristo era Señor del sábado. No podemos pretender que esa ley la tengan los seres que no cayeron. No podemos pensar, ¿sí?, que a seres que nunca transgredieron, que se les puede dar un mandamiento de que no debe matar, o de que no debe hacerse imágenes de nada de lo que está arriba en el cielo ni debajo en la tierra, o que no tomen el nombre de Dios en vano. Los mandamientos, ¿sí?, la adaptación de la ley de amor, ¿sí?, de amar a Dios y al prójimo, estos 10 mandamientos es una adaptación de Dios por el inmenso amor que nos tiene a cada uno de nosotros. Quería leerles en relación a eso, Historia de la Redención, en la página 148, dice de la siguiente forma: después del pecado y la caída de Adán, nada se eliminó de la ley de Dios, ¿sí? Los principios de los 10 mandamientos existían antes de la caída y eran de tal naturaleza que se adecuaban a las condiciones de los seres santos. O sea, los seres santos tenían los mandamientos de seres santos: amar a Dios y amar al prójimo. Ahora, el conocimiento del bien y del mal, ¿sí?, todo lo que es separado, ¿sí?, del amor a Dios y el amor al prójimo, Dios lo conoce. Entonces, esa ley existía, pero no había sido utilizada nunca porque los seres santos no la necesitaron. Ahora, el hombre en la condición de pecado, ¿sí?, Dios adapta, ¿sí?, nuevamente su ley a nuestra condición. Los principios son los mismos, son principios de amor. Cada mandamiento de los 10 mandamientos es un principio de la misma ley, no amar a Dios y amar al prójimo, ¿sí? Por eso decimos que los 4 primeros nos hablan de Dios y los 6 restantes nos hablan del prójimo.
pero es una adaptación para que nosotros, en nuestra condición de pecadores, podamos meditar con mayor profundidad, no solamente nuestra condición a través de ver la ley, sino también de nuestra necesidad de salir de nuestra condición buscando a nuestro Salvador diariamente, para que cuando miremos la ley, ¿sí? Podamos aferrarnos a Él para hacer su voluntad, ¿no? Y no transgredir, ¿sí? No hacer lo que la ley dice que no debemos hacer. Dice, después de la caída, continúa diciendo, no se cambiaron los principios, ¿sí? El amor, ¿sí? Amar a Dios y al prójimo, de esos preceptos, sino que se añadieron algunos. ¿Cuáles se añadieron? Bueno, todos los que conocemos, tomando en cuenta la condición caída del hombre. Lo dice la cita, no lo digo yo. No es una... Siempre le digo a ustedes, hermanos, que estudien las Sagradas Escrituras, pero con un criterio de comprender y de permitir que Dios los eduque. Así trato de hacerlo yo constantemente. Y me encuentro la hermosura de su palabra, donde nos expresa claramente algo para que yo siga meditando y siga yendo a mi Salvador para pedir que me ayude, no solamente a seguir comprendiendo, sino a seguir teniendo una relación más real con Él, más sincera con mi amado Salvador. Si la ley de Dios nunca hubiera sido traspasada, nunca habría habido muerte, ni habría habido necesidad de preceptos adicionales para adaptarlos a la condición caída del hombre. Nuestra ley, los 10 mandamientos, ¿sí? No es la ley que gobierna el universo. La ley que gobierna el universo es amor a Dios y amor al prójimo sin distinción, sin individualismos, ¿sí? Se aman todos por igual. Todos los seres creados por Dios se aman mutuamente por igual. Y a Dios, todos los seres creados por Él lo aman. Mensajes Selectos, también tomo 1, página 256, nos sigue hablando de esto que estamos estudiando. Dice, es esencial la obediencia a la ley, no solo para nuestra salvación, sino para nuestra felicidad y para la felicidad de aquellos con quienes nos relacionamos. Si nosotros estamos, ¿sí?, fuera de la ley, no solamente nos lastimamos, sino lastimamos constantemente a otras personas. Y no podemos, ¿sí?, cumplir la ley si no estamos en relación con Cristo. Esto es una cadena que no se puede cambiar los eslabones. Estar en relación con Cristo, ¿sí?, cumplir la ley de Dios. Cuando uno está en relación con Cristo, cumple la ley. Y cuando cumple la ley, le hace bien a las personas que están alrededor nuestro. Continúa diciendo, mucha paz tienen los que aman tu ley, y no hay para ellos tropiezo. Salmo 119, 165. Dice la palabra inspirada. Sin embargo, el hombre finito presentará a la gente esta santa ley justa y buena, esta ley de libertad que el Creador mismo ha adaptado para las necesidades del hombre como un yugo de opresión. El hombre va a poner la ley como un yugo, ¿sí? Una ley que Cristo, ¿sí?, adaptó por amor a nosotros. Dice que lo va a poner como un yugo de opresión, un yugo que nadie puede llevar. Pero es el pecador el que considera la ley como un yugo penoso. Es el transgresor el que no puede ver belleza en sus preceptos, pues la mente carnal no se sujeta a la ley de Dios ni tampoco puede. Romanos 8:7. Por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Romanos 3:20. Pues el pecado es infracción a la ley. 1 Juan 3:4. Mediante la ley los hombres son convencidos de pecado y deben sentirse como pecadores, expuestos a la ira de Dios, antes de que comprendan su necesidad de un Salvador. La ley, ¿sí?, debe ser nuestra meditación. ¿Para qué? Para que claramente nos lleve a Cristo. Cuando nosotros empezamos a ver la ley, empezamos a ver cuánto Dios nos ama.
porque la ley nos presenta nuestra condición, ¿sí? ¿Y para qué Dios nos quiere presentar nuestra condición? Para que comprendamos que necesitamos ser rescatados. Segunda de Testimonios para la Iglesia, tomo 2, en la página 153 dice así: Dios requiere en primer lugar el corazón, los afectos. Quiere que sus seguidores lo amen y lo sirvan con todo el corazón, con todo el alma, con todas las fuerzas. Sus mandamientos y su gracia están adaptados a nuestras necesidades y sin ellos no podemos ser salvos, no importa qué hagamos. Requiere una obediencia que Él pueda aceptar. Dios adaptó la ley, ¿sí? Y la adaptó porque Él conoce todo lo que es contrario a su carácter, a su gobierno, ¿sí? A su poder. Y sabe que todo lo que es contrario, ¿sí?, es muerte. Por eso adaptó, ¿sí?, sus mandamientos, los adaptó para que nosotros pudiéramos comprender, ¿sí?, en la ley el amor de nuestro Padre Celestial. Por eso Pablo, ahí en la carta a los Romanos, lo presenta de una manera simple para que nosotros podamos comprender, ¿sí?, con claridad las palabras de nuestro amado Salvador. Ahí en Romanos 13, 8 al 10 dice: no debáis nada a nadie nada, sino el amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Quien ama a su prójimo, dice Pablo, ha cumplido la ley. Y nadie puede amar a su prójimo si no ama a Dios primero. Y nadie puede amar a Dios si no se entrega plenamente a Dios. Esta es una cadena también irrompible. Nosotros debemos ir a Dios para conocer lo que es el amor, ¿sí? Cuando Dios nos capacita para comprender su amor, lo podemos amar. Y cuando podemos amar a Dios, podemos amar a nuestro prójimo. Esta es la cadena, ¿sí?, bíblica constante, ¿sí?, y única que existe en relación al amor. Pablo dice: porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás, y cualquier otro mandamiento en esta sentencia se resume: amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor. Claramente, ¿sí?, lo presenta Pablo en estas palabras, que la terminación, ¿sí?, el principio, el fin de cada mandamiento es el amor. Cuando uno mira no matarás, mira, ¿sí?, ama. Cuando uno mira no fornicarás, lo que mira uno es ama. Cuando uno lee, ¿sí?, no levantarás falso testimonio, lo que mira en la ley es ama. Deja de hacer esto, ama. Y para dejar de hacer lo que la ley dice que no debo hacer, tengo que amar. Y para poder amar, tengo que ir a mi Salvador. Por eso Cristo mismo, ¿sí?, se presentó Él como el dador de la ley. La ley de su Padre es su propia ley, ¿sí? Cristo, ¿sí?, es igual al Padre. No solamente por herencia, sino porque Él es Dios como su Padre. Él es nuestro Creador, ¿sí?, conjuntamente con su Padre. Y cuando habla de la ley, ¿sí?, lo presenta de esta forma. Él se presenta al hablar de la ley de esta forma. Ahí en Mateo 5, 21 y 22 dice: oíste que fue dicho a los antiguos. ¿Fue dicho por quién? Según la mensajera de Dios, quien dio la ley en el Sinaí, fue Cristo. Entonces, oíste que fue dicho a los antiguos: no matarás, ¿sí? Claramente quien dio el precepto de no matar fue Cristo. No significa que no lo haya dado el Padre. Todo lo que Cristo dice es conforme a voluntad de su Padre Celestial, de nuestro Padre Celestial. Oíste que fue dicho a los antiguos: no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Ahora Cristo dice: pero yo os digo. Es como si Él se pusiera por encima de alguien. Él no se pone por encima de nadie. Él es el dador de la ley, ¿sí?
pero yo os digo que cualquiera que se enoje con su hermano será culpable de juicio. Cristo se pone a la altura de lo que era, ¿sí? El hijo literal de su padre, ¿sí? El dador de la ley, el que con su padre adaptaron la ley por amor a nosotros. Y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que diga fatuo quedará expuesto al fuego, al infierno de fuego. Cristo mismo también dijo ahí en Mateo 5, 27 y 28, oíste que fue dicho, ¿sí? Nuevamente, no cometerás adulterio, pero yo digo, dijo Cristo. Decir Cristo es decir más que aquel que dio la ley en el Sinaí. Pareciera decir eso. Lo que está diciendo Cristo es que lo que dice Él es lo que dice su Padre. Quien dio la ley fue Él. La ley, ¿qué ley dio? La ley de su Padre. Una ley que Él con su Padre adaptaron por nuestra condición. Una ley que cuando nosotros la vemos, lo que vemos es el amor, ¿sí? Eterno de nuestro Padre y de Él mismo, ¿sí? Para con nosotros. Entonces Cristo dice, pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla ya ha adulterado con ella en su corazón. La comprensión que tenía Cristo en relación a la ley era una comprensión de la ley sobre seres santos, ¿sí? No es simplemente el hecho de no dormir con otra mujer, sino en el hecho específico de que esa acción es no amar. Como aquel de cualquiera que se enoje con su hermano, ¿sí? No es simplemente no matarlo, no darle un disparo, no quitarle la vida, sino simplemente enojarse, es matar a su hermano. Pone la ley en relación a la ley de seres santos, ¿sí? Seres que todo lo ven en forma de santidad absoluta, ¿sí? Como lo ven los seres que nunca cayeron en pecado. Entonces está la condición que Cristo quiere para nuestra vida, una condición donde cada mandamiento lo que hace es mostrarnos no solamente nuestra condición, sino el lugar de donde Cristo nos quiere sacar para que vivamos, ¿sí? Como los seres que nunca cayeron, porque así nos quiere, perfectos, santificados, porque nadie, ¿sí? De corazón corrompido va a poder ver a Dios. Entonces Cristo nos quiere sacar de esa condición. Es por esto que quería presentar no solamente este tema, sino para que meditemos en cada mandamiento, ¿sí? No solamente en el sábado, que considero que es el mandamiento que mayor expresa no solamente a Cristo como Creador, como Dios, sino como la consumación de la redención, ¿sí? Obrada por nuestro Padre Celestial. El sábado fue creado específicamente para que nosotros podamos ver, ¿sí? la redención de nuestro amado Salvador. Así que espero que ustedes continúen estudiando, que mediten en estas palabras, que busquen los textos y que puedan ver que esta ley que Dios adaptó, los 10 mandamientos, no por ser adaptadas significa que tienen menos valor, sino que tienen el mismo valor que tienen por ser palabra de Dios. Es una ley que fue adaptada por amor a nosotros, pero que no es resumen de nada, no se resume nada en la ley. Lo único que hace la ley es hacernos entender en qué condición estamos en relación con los seres que nunca cayeron. Por eso ellos tienen una ley, ¿sí? Que se divide en 2 mandamientos, y nosotros tenemos una ley que se tiene que dividir en 10 para ver nuestra condición de pecadores. Espero que estudien no solamente los textos que les presenté, sino que al leer las Sagradas Escrituras puedan comprender cada vez que aparece una analogía sobre los mandamientos o una cita sobre los mandamientos, tengamos pleno conocimiento de que cada mandamiento fue puesto para que comprendamos el gran sacrificio, ¿sí? De nuestro Padre y el gran sacrificio de nuestro amado Salvador por cada uno de nosotros. Así que, hermanos, espero que Dios los eduque, los guarde, los sostenga y que esto haya sido de bendición para cada uno de ustedes. Nos vemos en el próximo video y que Dios los bendiga.